Aprovechando que estamos en pleno Mundial de Qatar de 2022, nos hemos ido a charlar con Miguel Ruiz, experto en la selección holandesa, especialmente en la de 1974, para recordar a esta selección y saber el por qué merecen un Mundial. Pues para contar el éxito de esta Holanda y por qué llegó a dos finales de Mundial, la del 74 y la del 78, tenemos aquí a Miguel Ruiz. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, un placer estar contigo, Jaime, un placer estar con vosotros en el canal y más para hablar de la selección de Países Bajos del 74, por supuesto. Pues Miguel Ruiz es todo un experto en este equipo, en la Holanda del 74. Tiene un libro, os dejaremos en la descripción todos los links para comprarlo, 1974, en el que explica paso a paso, este es un vídeo muy resumido de ese libro, paso a paso el éxito de esta Holanda. Y bueno, sin más dilación, si quieres, vamos a empezar por este equipo. 1974, Holanda llega a la final de ese Mundial, la pierde 2-1 contra Alemania, pero vamos a poner en contexto, ¿qué pasa un poco antes en este equipo, Miguel? Bueno, básicamente tenemos que hablar que es un equipo no demasiado efectivo en su aspiración de llegar a los mundiales. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Si no me equivoco, desde los años 30, Países Bajos no se clasifica al mundial. Si no me equivoco, el último que llegan es el del 38. Es algo que es bastante problemático porque eso genera de alguna manera que no haya una tradición del seleccionado nacional. Eso es algo que se ve un poco a las claras teniendo en cuenta la estructura que existe dentro de la Federación Neerlandesa. Y sí que es cierto que con la llegada de ciertos efectivos, sobre todo jugadores de más calidad, empieza a ser algo pues, que tiene cierta influencia. Es cierto que había habido jugadores importantes dentro de la selección antes, como Fas Wilks, que jugó sin ir más lejos en el Valencia, pero cuando llega esta generación de jugadores ya que triunfan los 70, como Rinus Michels, como Johan Neeskens, como Johan Cruyff, como Van Hanegem, al final son futbolistas que crean una generación importante para poder aspirar a estos títulos. Es cierto que ya había habido una generación importante, estaban luchando precisamente en estos años previos al Mundial del 74 por clasificarse, lo tienen muy difícil. De hecho, el seleccionador anterior, Fardonk, no tiene demasiada credibilidad porque les cuesta mucho clasificarse al Mundial del 74, lo consiguen prácticamente en el último partido, en el último segundo y con escándalo arbitral contra Bélgica, y eso es algo que llama mucho la atención, obviamente, porque una de las cosas que nos han contado es que llegaba como máxima favorita. No es verdad, eso realmente el favoritismo se lo crea precisamente ya una vez que está en el Mundial. Por lo tanto, hay que entender que Fardonk y la generación que tenía en ese momento contaba un poquito más con jugadores como Van der Kuijen, Mr. PSV, un futbolista increíble que estaba enemistado con Cruyff y demás, y que a raíz de clasificarse para este Mundial, ya digo, en el último minuto y con escándalo arbitral, es cierto que ya se le empieza a tomar más en serio una vez que comienza el Mundial del 74, pero es una selección con muchas dudas, sobre todo. Me parece muy acertado mencionar el PSV, sobre todo estos equipos. El Ajax gana 3 Champions seguidas justo antes de este Mundial. El Feyenoord, si no recuerdo mal, es en 69-70, ahora mismo me falla el dato, pero es eso, primera generación de Holanda, que ya es algo competitiva, desde el 38 que no llega a un Mundial, y bueno, en este Mundial compiten sin ser favorita, como dice el experto, pero llegando a una final, ¿no? Sí, es cierto, da la sensación de que el favoritismo se lo crean una vez que empiezan a jugar. Yo creo que el favoritismo al final es algo popular, es algo social, no tiene demasiado que ver con lo que es deportivo, porque sabemos que el fútbol te puede llevar por caminos muy distintos. Pero es cierto que una vez que empieza a jugar a Países Bajos de Michels, se ve la capacidad que tiene para hacer un fútbol llamativo, novedoso, que cogía cosas de muchos equipos anteriores, Estudiantes de La Plata. Bueno, sí que es cierto que en este sentido Rinus Michels había sido una esponja con ciertas situaciones de juego que se habían dado en el pasado, en hechos muy recientes como podía ser ese Estudiantes de La Plata de Zubeldía, pero también de hechos no tan recientes como podía ser la Hungría de Idescuti y de Puskás en el 54, y sí daba la sensación de que era una selección trabajada desde el punto de vista de la plantilla. Es decir, Rinus Michels tenía muchas ideas de juego, pero sobre todo era importante saber qué jugadores tenía para ello, ¿no? Y en ese sentido, no sé si hizo el mejor compendio de jugadores, porque yo creo que estaba muy influido por la figura central que era Johan Cruyff,
pero a la vez sí creo que consiguió un grupo de jugadores que eran interesantes para intentar el modelo de juego que él proponía. Pues como ha dicho antes Miguel, ya he hecho un pequeño spoiler, y es que la figura clave de este equipo, aparte de Johan Cruyff, era Rinus Michels, el entrenador. Llega solo 3 meses antes de este mundial, exactamente el 27 de marzo del 74, a dirigir a la selección de Holanda, pero es que su trayectoria ya le avalaba quizás un poco. Primero entrenó en los años 50 a equipos pequeños de la ciudad de Ámsterdam, como el Asser Boys o el JOS Amsterdam. De ahí pasó al AFC Ámsterdam, un equipo ya un poquito más grande, antes de dar el salto al todopoderoso Ajax, ese Ajax de los 70, del que solo ganó una Copa de Europa. De las 3 que ganaron, la primera es de Rinus Michels. Después de ello, en el año 71, se va al Fútbol Club Barcelona, donde ya también recluta a Johan Cruyff posteriormente de este mundial. Y bueno, no os doy más la chapa, Miguel, ¿quién era Rinus Michels? Bueno, Rinus Michels es un exjugador del Ajax, un futbolista con cierto cariño de la afición en esos tiempos, y que luego se forma y, como ya he dicho, ¿no? Al final se convierte un poco en una esponja táctica de muchas de las escuelas deportivas que estaban teniendo éxito en años anteriores, ¿no? Es cierto que él de alguna manera va cogiendo cositas para incorporar a los equipos que luego entrene, ¿no? Sobre todo yo creo que se va a hacer patente en ese primer equipo importante que él entrena, que es el Ajax, un equipo que él coge no en una etapa de duda, pero sí que en una etapa de reconstrucción y de profesionalismo. Está en un proceso ahí, en un puente bastante dramático, y en ese sentido sí que es cierto que es una figura importantísima. Primero porque le da un contexto táctico que luego es replicado por Kovacs, y que obviamente tiene una base fundamental dentro de los jugadores con los que cuenta, y por supuesto también por lo que luego significa la selección. Para Michels es muy importante replicar lo que le ha funcionado en el Ajax, campeón de Europa, replicarlo en una selección neerlandesa, algo que, como todos sabemos, no es tan fácil. No es fácil replicar algo en un club, luego en una selección. Esto es algo que lleva sus procesos y que luego no tienes tantos jugadores a tu alcance en un club como puedes tener en una selección. La mezcla que tiene que hacer en Países Bajos no es fácil. Por eso cuenta de alguna manera y hace su asistente a František Fardonk, que ya hemos hablado de él, era el anterior seleccionador que consiguió clasificar a Países Bajos al Mundial del 74. Esto hace, bueno, pues que tenga muchas lecturas de lo que era la anterior Países Bajos y la que él quiere. De alguna manera, creo que es acertado decir que se deja influir mucho por la figura de Johan Cruyff para seleccionar según qué jugadores. Van der Kuijgen, que hemos comentado que era un gran goleador sin ser delantero dentro del PSV, está prácticamente vetado por Johan Cruyff. Básicamente le dice a la federación que es él o Van der Kuijgen. Y luego John Bloyd es un futbolista, que el portero titular, que va recomendado única y exclusivamente por Johan Cruyff, un portero bastante mediocre dentro de lo dicho. Y obviamente que también tenemos que tener en cuenta que Rinus Michels tenía de alguna manera sí que ese conglomerado táctico que pone en práctica de forma más certera con la selección. De alguna manera sí que tiene piezas como Van Hanegem, que no tenía en ese Ajax, y que de alguna manera componen mucha de la fuerza y muchas de las situaciones de juego que podemos ver en esos Países Bajos. Yo creo que al final Rinus Michels es la pieza básica precisamente porque es capaz de aglutinar esas ideas tácticas que vamos a ver en el Mundial del 74, que son tan importantes y que han hecho historia, pero también compaginar con ese talento innato y brutal que era Johan Cruyff. Tenía todo, era un caldo de cultivo, como suelen decir los expertos, perfecto para triunfar pese a no ser la favorita. Y recordar también, hablando de Rinus Michels, que es el seleccionador que da el primero y el único título a la selección de Holanda, la Eurocopa del 88, ya con una generación posterior como Van Basten, Gullit o Rijkaard, que todos conocemos por ser esa columna vertebral del Inter de Milán del Milan de Arrigo Sacchi. Dicho esto, pasamos a los jugadores clave, a las piezas clave de este equipo dentro del terreno de juego. Pues visto al estratega de este equipo, a Rinus Michels, vamos a pasar con los jugadores dentro del campo, con esas piezas de ajedrez que hacían que el engranaje funcionase. Ya mencionaremos a Johan Cruyff un poquito más adelante, pero antes de pasar con él, ¿cuáles eran los otros jugadores que se recordaban, Miguel? Bueno, hay muchos. Prácticamente el 11 titular era importante, ¿no? Pero si nos tenemos que quedar con jugadores clave en lo que es el Mundial del 74, yo diría que tenemos que nombrar a Neeskens, que además de máximo goleador fue uno de los jugadores vitales dentro del mediocampo de esta selección. Era un jugador que además
tenía mucha capacidad para llegar al área, era un futbolista que se aliaba mucho, sabía cómo cubrir ciertas posiciones cuando algún compañero las abandonaba. Uno de los compañeros a los que cubría mucho era Wim Surveyor, que es otro de los grandes jugadores que hay que nombrar, un lateral central, lateral, extremo, prácticamente jugaba en toda la banda, un lateral moderno 20 años después, 20 años antes probablemente, ¿no? Al estilo un poco de Nilton Santos, un futbolista que en los 50 fue básico en los éxitos de Brasil. Un jugador que tenía mucha capacidad para subir, para cubrir posiciones, para responder como delantero, también como defensa. Ruud Krol, que no solo fue un gran lateral izquierdo, un gran ala en este equipo, sino que además luego se reconvirtió a un líbero de características brutales dentro del fútbol neerlandés. Y obviamente también hay que hablar de la gente que estaba arriba, ¿no? Johnny Rep, que fue uno de los grandes goleadores de esta selección, un futbolista que sin tener una excesiva altura, una potencia muy grande, marcó varios goles de cabeza, un futbolista que tenía esa capacidad para ir hacia la posición del delantero centro para rematar. Y el Rob Rassenbrink, un futbolista brutal, un futbolista muy completo, que incluso estéticamente se asemejaba mucho a los gestos que tenía Cruyff, sobre todo en su época más temprana, ¿no? En esa juventud en la que era más extremo, un futbolista más de desborde, y que no tuvo suerte en ninguno de los dos tramos, como hemos hablado tú y yo de récord. Sí que es cierto que al final el no jugar una gran final en el 74 y el fallar en el 78 ese disparo que fue al palo, de alguna manera ha ensuciado un poco una carrera bastante grande, ¿no? Bastante importante, sobre todo en el fútbol belga. Y bueno, hay que nombrar obviamente a Jean-Jean Bloet, un portero que para mí no tenía habilidades para haber sido titular en este mundial, ni mucho menos. Había grandes porteros en Países Bajos como para haber contado con ellos, pero la amistad con Cruyff al final le abrió las puertas de la selección. Rinus Michels no quiso contradecir al genio y realmente por eso estuvo allí. Y si hay un futbolista que hay que nombrar y que quizá no destacaba dentro de las estadísticas o de los grandes jugadores que son destacables por lo visuales que son, era Van Hanegem, un futbolista con una pierna izquierda brutal, probablemente la pierna izquierda, el toque de balón con la zurda más dominante del fútbol europeo, un futbolista que en el Feyenoord lo ganó absolutamente todo y que luego además tuvo una grandísima influencia en esta selección del 74. Pues habiendo repasado a todas las piezas, vamos a la dama, al rey, ¿cómo queréis llamarlo? Vamos a Johan Cruyff. ¿Qué era Johan Cruyff para esta selección, Miguel? Bueno, Johan Cruyff lo era todo. Johan Cruyff era el catalizador para que la selección de Países Bajos fuera lo que fue. Todo lo que tenía Rinus Michels en la cabeza, todo lo tenía que basar en Cruyff. Una de las cosas que yo creo que Rinus Michels hace bien y mal al mismo tiempo es que en la ecuación la pieza clave siempre fuera Cruyff. Estuviera bien, estuviera mal, estuviera regular. También es verdad que Cruyff en el Mundial del 74 está bien siempre. Incluso en la final, que puede parecer que no tuvo tanta influencia, fue uno de los grandes jugadores destacados. De hecho, la jugada del gol la hace él desde el principio. Y bueno, hay que decir que Johan Cruyff era un futbolista que, aunque partió en un principio desde la banda, jugó mucho como delantero centro. Su capacidad como estratega, su capacidad como constructor de juego o arquitecto de juego le hacía ocupar posiciones más centradas. Partía desde una posición casi del enganche, del mediapunta, aunque en esta época todavía esto está muy difuminado. Sí que es cierto que hay mucha influencia, sobre todo de Alfredo Di Stéfano, un futbolista al que Johan Cruyff admiraba desde chiquitito, y sí que es verdad que se nota que él quiere ocupar ciertas zonas que, primero, su habilidad le permite, que esto es algo importante de decir, no un jugador puede ocupar una posición simplemente porque crea y quiere, y luego también por esa capacidad mental, psicológica, para saber por dónde tenía que ir el juego. Era un gran director de orquesta dentro del campo. Para mí es uno de los casos más claros de la representación de un entrenador dentro del campo. Y ahora te voy a hacer una pregunta extra, esta no te he avisado antes, pero sin Johan Cruyff, ¿esta Holanda podría haber llegado tan lejos? No, yo tengo muchas dudas. Mi sensación es que Johan Cruyff era el catalizador de absolutamente todo. Es cierto que ahora me puede llegar alguien ventajista y me diga, oye, pero es que en el 78 consiguen llegar más lejos. Sí, con otra forma de jugar, con alguna red de seguridad, con jugadores muy importantes, como los gemelos Van de Kerkhoff,
o la simple contribución de un Raúl Resenbrink con muchos más galones, un futbolista que se comporta incluso en algunos tramos como el propio Johan Cruyff. Y ahí está, ¿no? que quizá con Cruyff en el 78 se podría haber ganado, con el Cruyff en el 74 pues no se consiguió ganar, ¿no? Pero para mí esta selección, ya no solo a nivel de mundial, creo que a nivel de clasificación probablemente hubieran tenido muchos más problemas. Pues habiendo repasado estos hombres fundamentales en la final de 1974 y en el mundial, mejor dicho, vamos un poco a qué pasó después con este equipo en el 78. ¿Por qué perdieron otra final, Miguel? Bueno, básicamente porque le faltaban muchas cosas a este equipo. Es cierto que hemos hablado de que era un equipo que jugaba bien, que era un equipo que tenía muchas habilidades que otras selecciones no tenían, que incorporaba ciertas costumbres tácticas que eran prácticamente nuevas y que no se habían visto en el primer nivel. Esto es cierto, pero a la vez también hay que decir que, como hemos comentado antes, John Blood no era un portero de primer nivel para una selección que quería ganar un mundial. No tenían un delantero centro que cambiara un poquito el recurso ofensivo. Hemos hablado de Van der Kuiljen, un futbolista que les hubiera servido de mucho, a pesar de no ser delantero. Creo que tenía esa facilidad de cara a gol, hubiera sido importante sobre todo en la final contra Alemania. Y yo creo que también había muchos marcos que le empujaron quizá al desastre, ¿no? Yo creo que por un lado les habían dado todos los palos posibles en el partido contra Brasil, un partido muy duro, un partido en el que muchos jugadores estaban tocados, entre ellos Rob Resenbrink, un futbolista que jugó la final prácticamente lesionado. Creo que también había mucha desconcentración porque, bueno, Rinus Michels marchó a España a jugar la Copa del Rey con el Barcelona, que estaba compaginando de alguna manera esas dos etapas. Perdió precisamente contra el Real Madrid, además, pero en ese periodo en el que no había entrenador, en el que no había profe en el aula, por así decirlo, digamos que la selección de Países Bajos se despendoló un poquito en el hotel de concentración. Hubo una fiesta con dudoso valor para el profesionalismo, y sí que es cierto que eso, no tanto la fiesta en sí como la repercusión con sus familias, con los medios de comunicación, etcétera, sí que significó que se desconcentraran bastante de cara a la final. Y luego sí que hay un gran porcentaje, y esto lo quiero matizar porque es importante saber que muchas veces la desconcentración con respecto a los problemas que tiene una selección o con las capacidades que tiene la selección son importantes. Haber ganado a la Brasil, que de alguna manera no llegaba como tan favorita, pero sí que había sido importante después de ese Mundial del 70, yo creo que les tranquiliza de cara a la final y les da la sensación de que van a ganar fácil la Alemania Federal, cosa que es una cosa que no tiene ningún sentido. En el 72 Alemania Federal había ganado la Eurocopa, había hecho un torneo fabuloso con Gerd Müller, con Beckenbauer, con toda esa plantilla llena de estrellas, y que obviamente no tenía mucho sentido que Países Bajos creyera que iba a ganar fácil, ¿no? A pesar de haber ganado Brasil. Entonces yo creo que se confiaron, ¿no? Y además ese gol tan pronto en el partido de la final, yo creo que al final les catapultó un poco a poder caer o a poder no saber reaccionar ante una situación en desventaja, cosa que no habían vivido en todo el Mundial. Se explica mucho este fracaso, pero me llama mucho la atención lo que has dicho de Rinus Michels, de que va a caballo un poco entre Barcelona y Alemania en ese Mundial. Algo muy raro en estos días, bueno, muy raro no, que no se ve, de ver un entrenador que se vaya del Mundial. Ahora en noviembre, no sé si veremos algún caso, me parece que no. Y sobre todo también comentar el carácter de Cruyff, un jugador que sabemos que era muy difícil llevarle la contraria. Has comentado, el portero iba por recomendación expresa de Cruyff. Eran dos piezas que no estuvieron luego en el 78, pero dos piezas fundamentales, como ya hemos comentado en el punto anterior de esta selección, y que también tenían ese carácter y esa pizca de que les falta profesionalidad, como tú has dicho. Sí, bueno, el carácter de Cruyff es clave, ¿no? Para hablar de la selección del 74 y para hablar de cualquier equipo en el que haya estado Cruyff. Cruyff tiene etapas convulsas en todos los sitios donde ha estado, y lo es, y esto es así precisamente por su carácter. Era una persona dominante, era una persona que sabía que él sabía mucho más de fútbol que muchas de las personas que le rodeaban, sabía lo que tenía que hacer, y eso obviamente también le daba la soberbia para que cuando no sabía más que el resto o no estaba acertado, insistiera también con su propia solución, ¿no? Entonces muchas veces le llevaba al error. Incluso como entrenador con el FC Barcelona, pues hay situaciones en las que peca de cabezonería, ¿no? o peca de soberbia.
sí da la sensación de que es un tipo complicado de llevar. Rinus Michels consigue ser un poco una influencia positiva, pero le permite quizá demasiado en la selección neerlandesa. Con Van der Quilgen, que lo hemos nombrado muchas veces y es que era un jugador muy importante dentro del fútbol neerlandés, básicamente se convierte en un si llevas a este tipo yo no voy. Esto es algo muy difícil de ver hoy en día, pero realmente es algo muy importante. Y obviamente Cruyff también tenía un carácter difícil que le llevó también a no querer disputar el Mundial del 78. De hecho, bueno, yo tengo un libro en particular escrito por el propio Cruyff o escrito por alguien dictado por Cruyff que al poco de terminar el Mundial del 74 le dice que no va a jugar nunca más con la selección neerlandesa porque ya ha jugado un campeonato mundial y que eso es ya demasiado, ¿no? Entonces, bueno, estas son las pavonerías que solía hacer Johan Cruyff, ¿no? como futbolista y como mito, ¿no? Y enseguida se pone en marcha pues, para jugar la Eurocopa, para jugar la clasificatoria del Mundial, para terminar jugando, ¿no? Pero la sensación es que esa cabezonería también le lleva, primero, a decir que no va por todo este desastre de Videla en Argentina, cosa que yo pongo en duda porque también había ocurrido otro incidente que es también de vital importancia y es que a él lo secuestran a punta de pistola junto con su mujer y esto obviamente a él le marca mucho, ¿no? Y su mujer parece que su esposa influye mucho para que no les deje solos en ese momento, poco después ya digo de haber sufrido un episodio de secuestro que yo creo que es lo que marca de alguna manera ese miedo a dejar a su familia sola de nuevo para irse al Mundial. Como apunte, diré que ahora mismo lo del secuestro yo no lo sabía, pero mencionaré al ídolo de Cruyff, Alfredo Di Stéfano, quien también fue secuestrado, así que la historia se repite, como dicen muchos. Pues como ya he dicho antes, vamos a finalizar con el sistema de juego. ¿Cómo jugaba este equipo? Bueno, antes de dar paso a Miguel, quiero decir, la Holanda del 74 se conoce como el fútbol total. Todos atacan, todos defienden, ninguno tiene una posición fija. Pero para entender esto, un experto como Miguel nos tiene que dar las claves. ¿Cómo jugaba la Holanda en 1974? Bueno, básicamente estamos hablando de un equipo que basa su fútbol en esto que comentas, ¿no? En el fútbol total. Cuando hablamos de fútbol total, muchas veces no sabemos exactamente a qué nos referimos, pero tú lo has definido muy bien. Sobre todo, no hay posiciones muy determinadas, no hay posiciones fijas de muchos de los jugadores que están en el campo. Hay sobre todo roles, y son roles que se van intercambiando a medida que pasa el partido. Hay una intensidad muy grande en la presión, muy grande. Esto es algo que tiene una duración muy determinada, porque realmente es difícil que esto pueda pasar mucho tiempo haciendo lo que hacía la selección neerlandesa en algunos partidos. Antes lo hablábamos off the record, el partido más claro, ¿no? Para ver esto es el partido que juegan contra Argentina, un partido en el que basculan muchísimo todos los jugadores buscando el balón cuando lo tiene en posesión la selección argentina. Esto es algo importante, ¿no? De entender. Es una selección que presiona mucho porque quiere tener el balón para enseguida llevarlo al área rival, ¿no? Es una selección eminentemente atacante, es una selección eminentemente ofensiva y esto es algo que hay que meterse en la cabeza. La selección neerlandesa bebe de la escuela de fútbol neerlandesa, que no empieza en el 74, que empieza mucho antes. Y si nos vamos más allá, el fútbol total no empieza con la selección neerlandesa, pero a lo mejor sí que tiene un elemento catalizador que hace entender que quizá ha sido el mayor, el equipo que mejor o que más lejos lo ha llevado dentro del fútbol de élite, que más élite que un mundial, ¿no? O la final de un mundial. Es cierto que esto ya venía viéndose en equipos décadas antes. La máquina de River, sin ir más lejos, que hemos estado comentándola antes, sí que tenía ciertas cuestiones parecidas, ¿no? La Hungría de Seves ya tenía cierto cambio posicional, ciertos movimientos muy contemporáneos, muy modernos, y luego... También tenía jugadores para ello. Obviamente, es que lo principal, y esto hay que tenerlo en cuenta, es que lo esencial para llevar a cabo un sistema es tener jugadores que lo alimenten. Si no tienes jugadores para poder jugar de una manera completamente defensiva, como el Catenaccio en los 50, pues no puedes jugar al Catenaccio, ¿no? Aunque sí que era un estilo que se adaptaba más a las habilidades de más equipos o de más jugadores. Pero en el caso del fútbol total, obviamente hay que tener en cuenta que hacía falta una brillantez suma. Hay que ser muy técnico, hay que ser muy fuerte físicamente, una potencia de juego brutal, y que luego lo que intentaban era saltar la línea de presión del equipo rival y enseguida tener superioridad ofensiva.
ellos no atacaban con los delanteros. Lo del delantero es un término muy difuso cuando hablamos de los Países Bajos del 74. Ellos atacaban con los 3 jugadores que había arriba, con un central que subía muchísimo como era Arihan, con los 2 laterales que no eran laterales como Ruud Krol o Surveyor. Era una selección que atacaba fácilmente con 6-7 jugadores. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque luego, para defender, una vez que perdían el balón, si perdían el balón y no acababan jugada, ¿qué tenían que hacer? Estaba solo Risbergen atrás o estaban muy pocos jugadores como red de seguridad. Tenían que volver todos e intentar presionar lo más posible al que llevaba el balón para intentar recuperar y que no les generara problemas defensivos. Esto es algo que parece lógico, pero no es tan fácil de hacer. Y en ese sentido creo que si algo consiguen los Mitchells es hacer funcionar una máquina tan compleja como la del fútbol total que se ve con Países Bajos en el 74. Te quería hacer una pregunta. Todos hemos visto imágenes de la Holanda que atacaba en masa, hacía esa manada de lobos que iba a por el balón, pero ¿esto es realmente así? ¿Holanda jugaba realmente yendo todo el rato al hombre que tenía el tío o era solo en ocasiones puntuales? Claro, eran ocasiones puntuales. Había momentos en los que no se necesitaba tanto, pero sí que había una presión muy grande, ¿no? Había una presión alta, pero no siempre se veía esa manada de lobos que se ha hecho tan famosa, ¿no? Yo creo que hay vídeos y cortes de vídeo que engañan un poco al espectador. Si viéramos todos los partidos de la selección neerlandesa, esto no se replica en todos los equipos ni ante todos los rivales. Ante Brasil, sin ir más lejos, es algo que les cuesta mucho más. Primero porque eran jugadores mucho mejores y segundo porque defendían mucho mejor. Y en ese sentido también creo que también hay que dar una circunstancia. Países Bajos era una selección que, a pesar de que tenía un físico portentoso, nunca se le ha valorado esto. Siempre se ha valorado la técnica, que la tenían. Siempre se ha valorado la brillantez, que la tenían. Pero es importantísimo que un equipo que haga este tipo de juego tenga una desenvoltura física increíble. Y esto es algo que no siempre se ha hablado todo lo que se tenía que hablar. Países Bajos, ante todo, era una selección físicamente superior a las demás. Has comentado un aspecto que me llama mucho la atención. Tenían una defensa muy adelantada. Has comentado esa red de seguridad cuando perdían el balón era muy importante, pero sobre todo jugaban muy adelantado y todo el rato en el campo rival. Lo hemos comentado antes, fuera de cámaras, que era una selección que quería el balón solo para atacar. Y se entiende solo para atacar con jugadores muy adelantados que jugasen prácticamente 10, excepto el portero, en campo contrario y que recuperasen pronto el balón para volver a atacar. Sí. De hecho, bueno, cualquiera que se quiera animar a ver los partidos de la selección neerlandesa se va a fijar. Uno de los jugadores que más están en campo propio, obviamente, es Jongbloed, pero otro de ellos es Risbergen. Los demás prácticamente viven en campo contrario. Sin ir más lejos, la jugada del gol contra Alemania Federal la genera Cruyff bajando a medio campo para jugar con Risbergen. Risbergen era el último jugador del campo. Cruyff bajaba a recibir la pelota y en una carrera se planta en el área contraria. Yo creo que esto es difícil de trasladar al fútbol que vemos hoy en día. Es difícil de trasladar al fútbol 2 décadas posterior, ¿no? Ya de los 90, de los 2000, y ya no digamos a 2010 o 2020. Pero hay que entenderlo desde el punto de vista que tenía, la mentalidad que se tenía en los 70, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, creo que la selección neerlandesa supo leer muy bien a sus rivales para intentar ejercer lo que mejor sabían hacer, que era atacar. Ya digo, la escuela neerlandesa, que es quizá de la que deberíamos hablar mucho más como composición inicial de este fútbol total de la selección neerlandesa, era eminentemente ofensiva, y así ha seguido siendo, y así consiguieron también brillar los equipos neerlandeses en Europa. Dicho esto, has dicho una cosa muy importante, que es: miraos los partidos del Mundial 70. Ahora, los jóvenes como yo no se ven estos partidos, así que quiero hacer un llamamiento, porque era un fútbol muy ofensivo, muy bonito de ver. Ahora estamos tirando un poco más para detrás, lo comentábamos antes de cámaras, pero es que el fútbol de antes es muy bonito, así que hay que verlo, meteros en páginas, porque son partidos muy interesantes. Y dicho esto, muchas gracias, Miguel. Dejaremos todas sus redes sociales por aquí, el enlace para comprar su libro 1974, compra obligada estas navidades después del Mundial de Qatar. Y nada, muchas gracias. No sé si quieres decir algo a nuestros espectadores. Nada, un placer estar con vosotros, un placer charlar contigo, y encantado de venir a hablar de fútbol histórico o de fútbol actual cuando quieras a vuestro canal. Si os ha gustado, suscribiros, dale like, como también os tenéis que suscribir a su canal. Miguel Ruiz habla de fútbol internacional sobre todo.
súper interesante. Y dicho esto, no os damos más la chapa, así que os vemos en el siguiente vídeo.